Todos buscamos la felicidad. Y ya que nos pasamos la mayor parte de nuestra vida trabajando, ¿por qué no buscar la felicidad en el trabajo? En Francia y Alemania, el porcentaje de trabajadores motivados, y con eso me refiero a los que se levantan con una sonrisa en la cara, es del 11%. Los trabajadores desmotivados, los que van a trabajar para ganarse un sueldo, pero no toman ninguna iniciativa, representan el 61% en Francia y el 58% en Alemania. La tercera categoría son los que llamamos activamente desmotivados y son tan infelices en el trabajo que se presentan cada día solo para mostrar su descontento. Básicamente se trata de personas que se dedicarán a sabotear o a destruir. Es posible dejar que los empleados tomen la iniciativa y reorganicen las cosas ellos mismos. Algunas empresas han decidido sacudir el sistema e inventar modelos alternativos en el trabajo. En Alemania, Estados Unidos, Francia, India y Bélgica están desafiando ideas preconcebidas. Los viñedos de Sea Smoke en California son una pequeña empresa que funciona de una manera muy original. Su propietario, Bob Davids, ex jefe de varias multinacionales, aplica el precepto de Lao Tse: el verdadero líder no toma parte en la acción. Estoy en Miami. Tengo un piso aquí. Eso he oído. Es mi escondite. El 2102 está saliendo muy bien. Genial. Todo comenzó hace 15 años cuando Bob Davids compró unos terrenos para la plantación de vides. Sea Smoke iba a ser la empresa de mi jubilación. Antes había trabajado con empresas que tenían hasta 8.000 personas. Y descubrí que hay una correlación. Cuanta más gente tienes, menos te diviertes. Así que quería una empresa con poca gente y enfocada a pasarlo bien. Contrató a un pequeño equipo de solo 6 personas y les dio una misión ambiciosa. El objetivo de Bob era producir. Dependía del día en que lo cogías. El mejor vino del mundo o de los Estados Unidos. Yo me quedo con el mejor de los Estados Unidos porque no es un objetivo tan ambicioso. Víctor Gallegos es el director general, pero no toma ninguna decisión sin consultarlo primero a sus colegas. Bob Davids nunca les dice qué tienen que hacer. Les compete a ellos buscar las soluciones, incluso si se equivocan. Mi trabajo es plantear las preguntas y el de ellos es darme las respuestas. Uno de los trucos para hacer de líder es no dar las respuestas. Haz las preguntas y que la gente encuentre las respuestas por su cuenta. La primera regla es no asumir los problemas de los otros, lo que yo llamo los monos. En 2003 tuvimos un tiempo muy complicado durante la floración y como consecuencia de ello, mucha variabilidad en el viñedo, y llamé a Bob por el móvil. Yo había dejado de trabajar, me había jubilado y vivía en las Bahamas. Víctor, ¿cómo te va? Y le dije, tengo malas noticias. Verás, hemos tenido una primavera muy difícil. Total, que tengo que tirar $1 millón en uvas a la basura. Vale, pero ¿por qué me llamas a mí? ¿Crees que estoy calificado para tomar la decisión? En ese momento me di cuenta de que intentaba pasarme su mono. Dijo, para eso te he contratado, no intentes pasarme tu mono. Clic. Fin de la conversación. Bob es así. No tiene ningún ego, no es el tipo que va a tomar todas las decisiones. Nos dio los objetivos, contrató a la gente adecuada y nos dejó solos. Con Bob tienes una espada de doble filo, porque te ha dado plena libertad y plena confianza para hacer tu trabajo y tienes que dar la talla, porque no tienes excusa. Y a Bob le ha funcionado. Cada año Katie vende alrededor de 150.000 botellas solo por internet a un precio medio de 60 euros. Números cantan. Sea Smoke es una historia de éxito indudable. Delegar la responsabilidad y dar libertad está claro que es posible con poco personal. Pero, ¿cómo se hace eso con una empresa de 1.400 empleados?
Fundado por Émile Pult en 1883 en Montauban, en el sur de Francia, el grupo Pult es un actor importante en el mercado de las galletas. Nicole lleva 30 años trabajando aquí. Ella estaba en la empresa cuando funcionaba siguiendo principios más tradicionales. Hola. Hola, ¿cómo estás? Existía una jerarquía estricta. Teníamos un director de fábrica, un jefe de personal, encargados y jefes de línea de producción. La empresa tenía una estricta cultura jerárquica. Existían los subordinados. Éramos como soldados, como robots. Ven, haz lo que te dicen, no hagas preguntas. Y los jefes. Yo era un jefe de línea de producción. Yo era responsable de solo una línea y tenía que resolver los días de vacaciones, los conflictos, si había alguno, y asegurar que la línea funcionase sin ningún fallo, y todo lo relacionado con eso. Nos vigilaban muy de cerca y estaba estrictamente reglamentado todo lo que debíamos y no debíamos hacer. Y acabábamos en la oficina si habíamos sido un poco rebeldes. En 2001, cuando Pult estaba en serias dificultades, llegó Carlos Berkeren, un emprendedor belga que había trabajado para un fondo de inversiones. Se instaló en Montauban, decidido a relanzar Pult con un enfoque totalmente nuevo. Hola. Cerrar fábricas, despedir gente, reducir costes. Cualquiera puede hacer eso. No necesitas estar fantásticamente calificado. Solo tienes que tener poca sensibilidad y adelante. Pero cambiar las cosas a través de la innovación de nuevos productos es más complicado. Y eso es lo que decidimos hacer. En 2006, reunió a todos los empleados de la fábrica para una sesión de lluvia de ideas gigante. Todo el mundo fue invitado a aportar nuevas ideas, cualquiera que fuese su trabajo o su posición en la jerarquía. Nos invitaron a participar en esa nueva organización, desde la alta dirección hasta los simples empleados como yo, y nos preguntaron, ¿cómo ves el futuro de la fábrica? ¿Cómo se podrían mejorar las cosas? Cosas así. Se establecieron grupos de trabajo que tenían que reunirse y seguir con las discusiones. Después de muchas reuniones, se decidió suprimir todos los puestos jerárquicos intermedios. No dijimos inmediatamente, vamos a deshacernos de los jefes. Después de muchas reuniones y mucho pensar, finalmente nos dimos cuenta de que sí, podemos hacer funcionar una línea perfectamente bien sin alguien que la supervise. Fue un shock, porque cuando tienes una posición jerárquica y te la quitan de la noche a la mañana, cuesta aceptarlo. La mayoría de los antiguos jefes se fueron porque sentían que la pérdida de ese título los disminuía en el mundo exterior. Ya no eran jefes, habían perdido su poder y creo que se sintieron menospreciados. Para los antiguos jefes, aquello era un trago amargo. Pero los otros empleados no estaban necesariamente más entusiasmados, al principio. Mucha gente estaba en contra, incluidos empleados como yo. Pensábamos que íbamos directos al desastre. Es mucho más fácil recibir órdenes que alguien te diga lo que tienes que hacer. No tienes que pensar, solo hacerlo. Cuando les decimos a los equipos, decidid vosotros, es mucho más difícil. Se necesita más tiempo, puede causar tensión y el equipo tiene que enfrentarse a eso. Antes se podía culpar al jefe, pero ahora no hay jefe. Ahora todas las decisiones las toman grupos pequeños que representan a toda la empresa. ¿Los palés? ¿Dónde los pongo? Colocamos unos cuantos aquí, unos allá, y al cabo de poco ya no sabes dónde están los productos. Tenemos que decidir la zona exacta para cada cosa. Hay muchas cosas que hacían los jefes que alguien tiene que hacer, y los trabajadores han tenido que aprender habilidades nuevas para hacer tareas específicas. Por ejemplo, hacen toda la planificación de la producción de la semana. ¿Quién tendrá vacaciones? ¿Quién no estará? ¿Quién lo cubrirá? Ya no hay una jerarquía que lo estructure todo. Para sorpresa de todos, funcionó. Pult amplió personal y volvió a tener beneficios. De hecho, le va tan bien que otras grandes empresas han estado enviando equipos de recursos humanos a la fábrica de Montauban para descubrir su secreto. Creen que somos marcianos. ¡Somos marcianos! Pult es lo que se llama una empresa liberada. El término lo acuñaron Brian Kearney e Isaac Getz en su libro Freedom Inc., Libertad y Compañía.
Isaac Getz es profesor de gestión e innovación y estudió más de 200 empresas de todo el mundo para definir su concepto. Una empresa liberada es aquella donde una gran mayoría de los empleados tienen total libertad y responsabilidad para llevar a cabo todas las acciones que ellos mismos, ni sus superiores ni ningún procedimiento, han juzgado que son las mejores para la empresa. Pero liberar una empresa de esta manera es una tarea difícil porque casi todos los negocios tienen su cuota de pequeños jefes. Según Jean-François Sobrist, un jefe emblemático de empresas liberados, hay demasiados. El 3% de los empleados de una empresa se dedica a perder el tiempo. Y a causa de ellos, se ha creado una estructura para controlar al otro 97%. Esta estructura asfixia a los trabajadores que apenas hacen el 50% de lo que son capaces de hacer. Pero esta estructura no solo sofoca a los trabajadores. Durante los últimos 30 años, con el auge de la informática, las normas de gestión de la industria se han aplicado a todas las profesiones, con una multiplicación del número de puestos de asesoramiento, gestión, supervisión y monitorización, lo cual ha llevado a un control absoluto sobre los empleados. El resultado es una sensación de incorporeidad en el mundo de la empresa moderna, un profundo malestar en el lugar de trabajo. Un profesor de la London School of Economics, el antropólogo norteamericano David Graeber, tiene una explicación para este malestar. Lo atribuye al aumento masivo de lo que él llama bullshit jobs, trabajos absurdos. Parece que hay un principio general según el cual, cuanto más beneficia tu trabajo a otras personas, menos te pagan. Hay algunas excepciones, como los médicos y los pilotos de las líneas aéreas, que hacen algo que es claramente necesario y están bien pagados. Pero en la mayoría de los casos, a la gente que hace un trabajo que beneficia claramente a la sociedad, tanto si es una enfermera como un basurero, le pasa eso. Si no hubiese basureros, lo pasaríamos muy mal, pero si no hubiese consultores de recursos humanos, no está claro que el mundo variase para nada. Si no tuviésemos abogados mercantiles o asesores de fondos de cobertura, el mundo podría ser incluso mejor. Cuanto más negativas son tus aportaciones a la sociedad, más dinero ganas. Los trabajadores nos alimentan a todos. Los trabajadores alimentan a los propietarios y a los jefes. Por cierto, los jefes nunca hacen huelga, pero cuando los trabajadores paran, enseguida hay un problema. La pieza clave son los trabajadores y lo único que hay que hacer es liberarlos. La estructura de mando tiene encargados a jefes de equipo que están limitados a funciones de control. Tienen que controlar ya que están controlados por el resto de la jerarquía. Por encima de todo, aprovechad bien vuestro tiempo. Durante toda mi vida he ido conociendo a personas que tenían trabajos en los que me confiaban en secreto que no hacían nada. Y a medida que pasa el tiempo, cada vez conozco a más. Hay ciertos puestos que aumentan su peso constantemente en las grandes organizaciones burocráticas, sobre todo en las grandes corporaciones. Son gente que se dedica a evaluar y controlar a los que trabajan. Mueven papeles entre despachos, diseñando nuevas formas de control, nuevas formas de evaluar a personas que evalúan a otras personas. Lo paradójico de esta época desquiciada es que cuanto más dinero pierden, más control aplican. Es un círculo vicioso. Hablan constantemente de eficiencia, de reducir personal, pero cuando reducen personal y llevan al mínimo el número de personas que efectivamente fabrica, mantiene, arregla o mueve cosas, que de verdad hace el trabajo, al mismo tiempo ponen cada vez a más gente en medio que en realidad no hace nada. Esta gente despide al personal productivo, despide a los vendedores, porque las cosas no van bien. Evidentemente es culpa de los vendedores, ¿no? Y contratan a gente improductiva. Ninguna de estas personas hace nada que sea socialmente necesario. Y hay un proceso de escalada. Y una gran parte del personal burocrático funciona de una manera muy similar. Es una necesidad creada por el hecho de que otras personas creen que hay una necesidad y se alimenta a sí misma.
En lo profundo de la Picardía, en el norte de Francia, en la vieja empresa de Jean-François Sobrist, Fabi, no hay trabajos absurdos. El regalo del cielo en Fabi es la horquilla de la caja de cambios. En los últimos 20 años, esta fundición se ha situado entre los primeros proveedores europeos de esta resistente pieza del coche de aleación de cobre. La empresa tiene tanto éxito que incluso exporta a China, que no se puede decir que importe demasiadas piezas industriales de Francia. En 1983, Jean-François Sobrist, un ex soldado, tomó las riendas del negocio familiar y de su desmotivada plantilla. Puso en práctica sus originales ideas para convertirlo en un modelo de prácticas innovadoras. Y no hay duda de que sus métodos funcionaron, porque ahora la gente ansía entrar a trabajar aquí. Sí, estoy muy contenta. Cuando me dijeron que me daban el trabajo, me puse tan contenta que lloré. Los 400 empleados de Fabi están tan bien que ni siquiera hay un sindicato. No hay sindicato en Fabi, solo hay un comité de trabajadores. El director general es el presidente del comité de empresa. No, nunca hemos tenido sindicato. No creo que sea necesario. No con nuestra forma de trabajar. En Fabi tienen una forma de trabajar extremadamente original. La jerarquía se ha reducido al mínimo. El director y los empleados, que se organizan ellos mismos. Para llegar a este estado de cosas, Jean-François aplicó dos principios básicos. 1. El hombre es bueno y 2. El amor al cliente. La gente es buena, así que no hay necesidad de supervisión. Confío en los trabajadores y los vendedores. Se pueden organizar ellos mismos y así están contentos. Jean-François Sobrist empezó creando grupos autónomos de personas que se llevaban bien entre ellos para dirigir los centros de producción conocidos como minifábricas, cada una ligada a un cliente. La gran idea de Sobrist del principio fue montar estas minifábricas a una escala humana donde todos se conocen. Esto condujo gradualmente a la desestructuración general. Estas minifábricas enseguida resultaron muy rentables. Tanto es así que Fabi ha sido capaz, en los años buenos, de dar a sus empleados un bono anual por valor de 3 meses de salario. Todo esto gracias solo a dejar que la gente hiciese las cosas a su manera. La confianza produce mejores resultados que el control. El coste de supervisar se ha inflado tanto que cualquier problema derivado de la ausencia de control no cuesta nada en comparación. Así que es una cuestión de principios para nosotros no comprobar el ritmo de producción o las horas de trabajo. Nada. Hacer funcionar una empresa sin ningún control jerárquico suena bien sobre el papel, pero ¿qué sucede cuando tienes problemas con un empleado concreto? Por ejemplo, cuando un Aragán pone palos en las ruedas. ¿Qué sucede cuando algo sale mal? Por lo general, los jefes intervenían para arreglar las cosas. Si alguien llega tarde a trabajar, probablemente significa que tiene algún problema. Si se repite, se resuelve, antes de nada, en la minifábrica. Porque un trabajador que falta hace ir mal a todo el equipo. Intentaré hablar con la persona de lo que va mal. ¿Está teniendo problemas? ¿No se siente cómodo en esa minifábrica? ¿Le gustaría probar otra cosa? Así es como funciona. El 10% de las veces, la cosa no se arregla. Pero el 90% de los problemas se solucionan sobre el terreno. Cuando lo controlas todo, las manzanas podridas prosperan. Cuando no controlas nada, las manzanas podridas se eliminan de una manera tranquila. En términos generales, los que no encajan con el sistema Fabi no se quedan mucho tiempo, se van por su propia voluntad. A algunas personas les gusta tener a alguien detrás que les diga qué tienen que hacer todo el tiempo. La gente de Fabi prefiere la responsabilidad y tener más libertad. Jean-François Sobrist no pensó él solo esta manera exitosa de hacer las cosas. Se inspiró en varios modelos diferentes y compartió estas ideas con sus equipos. En
En 2004 fuimos a visitar algunas empresas en Japón. La cultura japonesa es completamente diferente. Creo que para los japoneses, la empresa va antes que la familia. Viven para la empresa, lo que no es el caso aquí. De los japoneses tomaron la noción de Kaizen o mejora continua, adaptándola a la forma Fabi de hacer las cosas. Estamos mejorando continuamente en Fabi usando el principio del Kaizen, sustentado con premios. Se aplican las ideas de mejora con el fin de aumentar la productividad, la seguridad, la ergonomía y el bienestar general en los lugares de trabajo. Tenemos una pequeña caja en la entrada para cualquier persona que tenga una idea. Y una vez al mes un jurado se reúne y otorga un premio a las 2 mejores ideas. El primer premio es de 1.000 euros, que se pagan durante 5 meses. Y el segundo es de 500 euros. Es fantástico. Tienes una buena idea y se te recompensa por ello. La última idea que tuve fue un cambio en el empaquetado. Uno de nuestros paquetes llevaba 6 piezas, pero cambiando la forma en que las piezas se colocaban en la caja, conseguimos meter 8 en cada caja. Esto mejoró la productividad, redujo el número de cajas que utilizábamos y conseguí 1.000 euros por ello. El Kaizen o mejora continua se empezó a aplicar en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Las élites del país habían sido eliminadas y la industria se encontraba en un estado catastrófico. Se necesitaba motivar a los trabajadores y dar con una nueva forma de trabajar. En 1947, Japón todavía estaba bajo la ocupación norteamericana. Los estadounidenses enviaron un consultor, William Edwards Deming, quien sugirió un nuevo sistema, el Lean Management, o producción ajustada. Toyota fue una de las primeras empresas en aplicarlo. Los japoneses desarrollaron un cierto número de estrategias como el Kaizen, la mejora continua, todas ellas basadas en la premisa de que para resolver los problemas de la planta nadie está mejor situado que la persona que está en la planta. En resumen, el que hace sabe. La idea de Deming se basa en respetar la inteligencia del trabajador. Para él, simplificando la jerarquía se gana en productividad y se reducen costes. Con unos trabajadores muy motivados, Japón se convirtió muy rápidamente en una gran potencia industrial. Desde la década de 1960, los productos japoneses empezaron a inundar el mundo. Esto no gustó a los competidores occidentales. La llegada de las motos japonesas de alto rendimiento a Estados Unidos preocupó seriamente al fabricante histórico Harley-Davidson, con sede en Milwaukee, Wisconsin. A finales de la década de 1970, la tecnología de Harley-Davidson se había quedado muy atrás y una huelga masiva puso al fabricante de rodillas. En 1981, la empresa tenía unos números rojos de más de 70 millones de dólares. Se contrató a un nuevo director financiero, Rick Terling, para que arreglase la situación. Terling se inspiró en las ideas japonesas de la producción ajustada. Dicho de forma sencilla, tuvimos que adaptarnos a las técnicas japonesas. La producción ajustada a la demanda, la participación de los trabajadores, ese tipo de cosas. Y empezar a entender que nuestro activo más importante era la gente que entraba en la fábrica cada día. Al principio, los empleados y los sindicatos recelaban. Con el fin de empezar con buen pie, Rick Terling pidió a todos que juntos repensaran la manera de hacer las cosas. Propusieron cosas muy sencillas. Digamos la verdad. Seamos justos. Cumplamos las promesas. Respetemos al individuo y animemos a la curiosidad intelectual. El mensaje se filtró rápidamente e incluso los distribuidores se apuntaron.
Estos valores de integridad para algunas personas son de sentido común, pero otros no se paran mucho tiempo a pensar en ello. Y creo que fue esencial tener esas discusiones en los primeros tiempos. Tras estas consultas, se transformó todo el proceso de toma de decisiones. El factor humano estaba ahora en el corazón de la manera de funcionar de la empresa, lo que agradó a los sindicatos. Rich se cargó la estructura de mando y eliminó toda la burocracia de los diferentes niveles. Diseñó un sistema de círculos para lo cual tuvo que derribar muchas barreras entre los asalariados, los jefes y el sindicato. Cada fábrica tenía un círculo de líderes que tomaban las decisiones de qué se tenía que hacer. Y podíamos hablar, compartir ideas, explorar campos que nunca antes habíamos abordado. Los empleados se apuntaron a la idea muy rápidamente, porque era como, vale, puedo hablar contigo sin que me despidan. Tienes la puerta abierta. Hola. El desafío más grande fue hacer que se apuntase a la idea la gente con los puestos más altos. Si no puedes adaptarte a esta idea, lo sentimos mucho, pero tu sitio no está aquí. Al final pudimos convencer al 99,9% de las personas que eso era buena cosa. Con esta nueva atmósfera de confianza, los equipos recién liberados concibieron un gran número de innovaciones revolucionarias. Hicimos un diseño nuevo del motor. Hicimos un chasis nuevo y pusimos una transmisión nueva en los chasis. Hicimos mejoras cosméticas, mejoras electrónicas, un producto con una ingeniería mejor. Las ventas se dispararon y los salarios, así como las pensiones, pronto se elevaron. En esta atmósfera de creatividad, a un empleado se le ocurrió una idea que sellaría la leyenda de Harley Davidson. Si podíamos crear un club que diese a los motoristas un motivo para salir con la moto el fin de semana, harían muchos más kilómetros. Así nació una hermandad única alrededor del amor a la máquina, el Club de los Propietarios de Harleys. Ahora el vendedor tenía una manera nueva de atraer a estos clientes y de construir una relación con estos clientes. Personalmente, ha sido una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Mucha gente que he conocido en esta organización han pasado a ser amigos míos para siempre. Sumando empleados a clientes, el Club de Propietarios de Harleys se ha convertido en una familia, con más de 1 millón de miembros en todo el mundo. Se aprovechó la creatividad de todos para sacar a la marca del estancamiento y volver a crecer. Pero para algunos empleados, las cosas cambiaron en 1997, cuando Rick Terling se jubiló. Yo lloré cuando anunció que se jubilaba. Y las cosas cambiaron radicalmente. Pasó el tiempo. La idea se empezó a deteriorar y volvió la jerarquía. El empleado dejó de ser lo más importante. El dinero pasó a ser lo más importante. ¿Cómo se puede conseguir que la felicidad en el trabajo sea una cosa que dure? ¿Cuál es el secreto para que los trabajadores estén contentos y sean productivos en una gran multinacional? En la década de 1950, Bill Gore tuvo algunas ideas muy innovadoras. En aquel momento, Bill Gore trabajaba como químico para el gigante químico DuPont. Sugirió repetidamente estudiar nuevas aplicaciones para el teflón, pero solo obtuvo rechazos sistemáticos de sus superiores. Frustrado, decidió fundar su propia empresa familiar en 1958. Al cabo de poco, su hijo inventó un nuevo material que pasaría a ser utilizado en la ropa de los bomberos y excursionistas de todo el mundo, el Gore-Tex.
Recordando sus experiencias frustrantes en Dupont, Bill Gore implantó una nueva filosofía en su negocio. Haz dinero divirtiéndote. Con 10.000 empleados repartidos por los 5 continentes, Gore genera una facturación anual de 3.000 millones de euros y dando a sus empleados una cantidad sorprendente de libertad. A veces me preguntan, Bill, ¿cómo lo haces para controlar las 20 fábricas que tienes por todo el mundo? Yo río y respondo, no las controlo. 55 años más tarde, la cultura Gore ha sobrevivido a la desaparición de su creador. Y la actual presidenta recuerda con emoción sus propios comienzos en la empresa. Me acababa de graduar y los Gore estaban tan orgullosos de esa nueva hornada de ingenieros que llegaban a la empresa que hicieron una fiesta en el jardín de su casa. Y recuerdo a Bill Gore nadando en la piscina y a su esposa haciendo hamburguesas. Y yo me dije, así es como los directores generales deben de tratar a sus empleados. Les invitan a su casa, ¿no? Y estoy pensando en eso ahora y mi casa no es lo suficientemente grande para acoger a 10.000 socios. ¿10.000 socios? En Gore no son empleados, sino socios. Y todos tienen acciones de la empresa que no cotiza en bolsa. Nadie debe sentir que sofocan su creatividad. Cada socio es libre de tomar la iniciativa, sin que algún jefe menor le frustre. Bill Gore no quería ninguna jerarquía en su empresa. Quería que todo el mundo pudiese desarrollar sus propios talentos. Pero la ausencia de jerarquía no es lo mismo que la anarquía. Bill Gore concibió un sistema de líderes elegidos por sus propios equipos. Normalmente, el líder surge de una manera natural. A los socios les gusta trabajar con alguien porque esa persona es competente, tiene una visión y, por lo tanto, es un líder natural. Pero a veces no es tan obvio. Así que organizamos sesiones para evaluar a los líderes y los socios podemos proponer a los que creemos que tienen el potencial de liderazgo. Un ambiente zen. Mayra no es una gurú, pero el título de su puesto de trabajo en Gore es el de campeona europea de la diversidad. Organiza talleres de desarrollo personal con tambores y todo. Durante estas sesiones surgen momentos muy bonitos cuando, de repente, una nueva puerta se abre. Yo estaba trabajando con una colega, a quien a menudo se le había ofrecido el trabajo de líder, pero era muy reacia a aceptarlo, siempre dudando de ella misma, preguntándose si se lo merecía y si era realmente capaz. Pero después de trabajar en ella misma, se dio cuenta de que ser líder era un verdadero paso adelante en su vida. Otra sorpresa. No se recluta a los socios por sus diplomas, sino por su potencial para evolucionar y llegar a nuevas ideas que son, por supuesto, recompensadas. Bastante tiempo atrás, cogimos a alguien que en realidad era un carnicero, pero aprendió rápido y era muy bueno en el desarrollo del proceso de fabricación. Ahora es líder en fabricación. No tenía calificaciones técnicas, ningún título universitario, pero progresó hasta su posición actual puramente a través del talento, el entusiasmo y el apoyo de su patrocinador. El patrocinador, otro de los inventos de Bill Gore para ayudar a crear lazos dentro de la empresa. Cada socio es apadrinado por un patrocinador que le ayudará a desarrollarse con independencia de su líder. Con la guía de su patrocinador, pronto se construirá una red. Hoy, Pascal se reúne con su patrocinador, Norbert, que ha sido su mentor desde que llegó a Gore hace 5 años. Si a Pascal se le ocurre una buena idea o inventa algo, lo pondré en contacto con las personas adecuadas y le daré acceso a mi propia red para que pueda impulsar su proyecto.
Cuando me encuentro con mi patrocinador es para conocer su opinión, desde el exterior, sobre algún problema que pueda estar teniendo o tal vez sobre algo positivo. Y él puede decir, mira, tienes esta opción o esta otra opción. Puede ser que él vea una opción que no se me ha ocurrido a mí. Me la expondrá y, quién sabe, quizás sea justo lo que yo estaba buscando. Así es como funciona esto para mí. El lema de Bill Gore, ganar dinero divirtiéndose, no es solo una frase impactante. Cada socio debe ser libre para desarrollar su proyecto personal dentro de la empresa y divertirse de verdad haciéndolo. Por eso, se orienta a todo el mundo para que encuentre su sweet spot, su sitio ideal dentro de la empresa. Otro concepto de Gore que puede ser el secreto del éxito de la empresa. El sweet spot es el punto de encuentro entre los talentos e intereses de un socio y las necesidades de la empresa. Cuando llegas a Sweet Spot, das el máximo de ti mismo, sin siquiera tener la sensación de que estás trabajando. A pesar de que es trabajo, no te sientes como si estuvieras trabajando. Estás disfrutando. Haces tu trabajo con gran placer, te diviertes. Gracias al concepto del sweet spot, los socios creativos y altamente motivados de la empresa han desarrollado miles de nuevas ideas, ayudando al Imperio Gore a diversificarse en muchos campos diferentes. Desde los cables a la ropa, las superficies de las carreteras, todo tipo de productos utilizados en la industria aeroespacial, la ingeniería mecánica, el armamento e incluso la medicina. Siguiendo la sugerencia de un ingeniero joven, Gore entró en el negocio de las cuerdas de guitarra. Con su lema «Ganar dinero divirtiéndose», Bill Gore demostró tener un verdadero espíritu pionero. Más recientemente, en la India, Vinit Nayar ha ido incluso más lejos. Como antiguo director general visionario de la empresa informática HCL Technologies, Vinit Nayar triplicó el número de empleados, de 30.000 a 90.000, con su doctrina «los empleados primero, los clientes después». Para él, estamos frente a un problema de conflicto generacional. Cuando te sientas a la mesa, en casa, frente a tus hijos adolescentes y hablas con ellos, ¿les das órdenes? ¿Les dices lo que quieres que hagan y exiges que te obedezcan? ¿O bien las relaciones familiares han evolucionado hacia menos autoridad y más colaboración? En que los líderes de la casa, que son el esposo y la esposa, están asumiendo un papel más de mentores, de influir en los objetivos y de ayudar a los niños a ser capaces de hacer lo que realmente quieren hacer. Esto es completamente diferente del pasado, en que el líder de la casa, sobre todo mi abuelo y hasta mi padre, lo mandaba y lo controlaba todo. Serás ingeniero y debías hacerte ingeniero. Serás burócrata y te convertías en burócrata. Pero esto ha cambiado drásticamente. Por tanto, la pregunta fundamental que se plantea es si la forma de interactuar con tus hijos adolescentes en casa ha cambiado. En comparación con la forma en que tú interactuabas con tus padres, ¿por qué no vemos este cambio en el trabajo? Esta estructura piramidal es asfixiante para la generación Y porque ellos son diferentes. ¿Las organizaciones tienen que evolucionar para adaptarse a la generación Y? ¿O la generación Y tiene que adaptarse a las viejas organizaciones tradicionales? Creo que hoy en día se está produciendo esta batalla. Pero si nos fijamos en las organizaciones de nueva creación, por ejemplo las de Silicon Valley, allí se han dado cuenta de esto. Han descubierto que con la cultura más colaborativa es como podemos sacar el máximo partido y obtener la mayor innovación de la generación Y. Y esa es la razón por la que están creando estructuras abiertas y no las antiguas estructuras tradicionales. ¿Estructuras abiertas? ¿La tan mentada economía del compartir? Tal vez sea en California donde encontremos la máxima expresión de la felicidad en el trabajo. Harold Lanier, un músico, filósofo e informático teórico, ha llegado a conocer muy bien las principales empresas informáticas en los últimos 30 años, pero está lejos de ser un entusiasta de ellas. Cuando liberas a la gente de la jerarquía del siglo XIX, tiendes a transferirlos a la jerarquía del siglo XXI, que es peor.
Consideremos una empresa como Facebook, que parece que es muy abierta y en que todo el mundo conecta con todo el mundo. Pues es propiedad de una sola persona, y la controla una sola persona, lo que resulta increíble. Es una empresa pública propiedad de una sola persona. Y esa combinación es extraordinaria. No era posible antes, pero las redes digitales han permitido concentrar tanta riqueza y tanto poder que han hecho posible tener un resultado como este. Así, en un cierto sentido, tenemos casi una vuelta al Pachá o al Dios Rey o algo así. Es un retorno a la antigüedad. Es peor que en el siglo XIX. A 1 hora y media de atascos desde San Francisco, Silicon Valley se ha convertido en la capital mundial del mundo informático y las empresas de vanguardia. Todos los gigantes de la economía digital están aquí. Google, supuestamente el campeón en todas las categorías de la felicidad en el trabajo. Pero también Apple, Microsoft, Yahoo, Facebook y el resto. La mayoría tienen una reputación de ser lugares extraordinarios para trabajar. Isaac Getz ha estudiado cómo funcionan. En Silicon Valley, los informáticos podrían dejar su trabajo en cualquier momento y encontrar algo mejor remunerado. Entonces, ¿cómo puedes retenerlos? Bueno, si les pones comida gratis, salones de masajes, salas de yoga, instalaciones deportivas, transporte gratuito y así sucesivamente, los empleados van a decir, caray, es una empresa fantástica y es realmente agradable trabajar aquí. Pero eso no tiene nada que ver con el contenido del trabajo y es completamente diferente de las empresas liberadas donde la gente dice, es una empresa fantástica, porque confían en mí, porque son considerados conmigo, porque me respetan, porque allí brillo. Los salarios son importantes y también los clubes deportivos, las prestaciones de salud, la comida gratuita y un vehículo de la empresa. Pero en última instancia, ¿estas son las cosas que te hacen feliz en el trabajo? En cualquier caso, Vinit Nayar no cree que el dinero pueda comprar la felicidad. Y el dicho es más relevante hoy que nunca. El dinero es importante como herramienta de reconocimiento. El dinero es importante para decirle a la gente que estás siendo justo. El dinero es una forma de cuidar de tu gente si la compañía está yendo bien. Por todos esos aspectos, el dinero es importante. ¿Dónde está el error, entonces? Nos equivocamos cuando creemos que el dinero es la única razón por la que los empleados trabajan para nosotros. Así que las organizaciones que solo se centran en el dinero no aciertan. Las organizaciones tienen que ser justas y pagar bien a las personas, pero hay un 70% de la felicidad que no viene solo del dinero. Viene de dar a la gente un objetivo, la libertad de elección, la transparencia y de dejar que sean dueños de su destino. El dinero no motiva a la gente, la motiva durante un plazo de tiempo muy corto. Lo que motiva a la gente es el respeto, es la confianza, es saber que están haciendo cosas que son más grandes que ellos mismos y las están haciendo con otras personas y tener un sentimiento de fraternidad también. Esto es lo que motiva a la gente y quieren trabajar para organizaciones que están bien vistas por la sociedad. Frank van Massenhoff es un alto funcionario belga. En 2002 le pusieron a la cabeza de un ministerio de la Seguridad Social moribundo con la misión de volverlo a poner en marcha. Éramos un ministerio ordinario, a la antigua. Y el mayor problema era, ¿cómo podemos encontrar a la gente que necesitamos? Porque la gente no quería trabajar aquí. Pensaban que éramos una planta, que éramos aburridos, que teníamos un trabajo aburrido. Y no era así. Y entonces pensamos en los jóvenes, en lo que se llama la generación y la gente que ha nacido después de 1984-85. ¿Cómo piensan? ¿Cuál es su cultura? Y queríamos tener una institución que tuviese su cultura, no nuestra cultura. Lo primero que pensamos fue, no quieren que les digamos cuándo tienen que trabajar y dónde tienen que trabajar. La primera etapa consistió en hacer posible que la gente trabajara desde su casa durante un máximo de 3 días a la semana. 3 días en casa, para un padre con un niño de 8 años de edad, es fantástico. Ayer fui a buscar a mi hijo a la escuela, le ayudé con su tarea y luego trabajé un par de horas más por la noche. Un clásico día de trabajo, tal vez incluso un poco más corto de lo habitual. Pero, ¿cómo se trabaja desde casa? Cerca de Lovaina, Can Blemix está trabajando desde su casa en la reforma de las pensiones.
Pase. Mi ordenador está conectado a la red del Servicio Público Federal. También contamos con el software de mensajería instantánea. Así que estoy en contacto directo con mis colegas. Funciona bien. No hay ninguna necesidad de vernos en persona todo el tiempo. Y si tengo que estudiar un documento, por ejemplo, prefiero hacerlo en casa, porque me puedo concentrar más. Nadie está obligado a trabajar desde casa, por supuesto. Cada persona es libre de hacer lo que le sea más cómodo. Hay personas que viven solas y prefieren ir a la oficina todos los días. Ven a la gente todos los días, como antes, tal vez un poco menos, pero ven a la gente todos los días. El inconveniente es que estás disponible por la noche y los fines de semana. Pero no se abusa de eso. En circunstancias normales, nadie te molesta por la noche o el fin de semana. Se respetan las horas de trabajo de todos. Con el nuevo sistema, los resultados del ministerio mejoraron mucho en muy poco tiempo. El temor que podríamos haber tenido es que la gente estuviese menos motivada si trabajaba desde su casa, pero en realidad es todo lo contrario. Desde que introducimos estas nuevas normas, el tiempo de tratamiento para completar un dossier se ha reducido de 18 meses a 4 y medio. Eso es una ganancia enorme. ¿Una ganancia enorme? Y, sin embargo, a mitad de semana no parece que haya mucho trabajo que hacer aquí. La razón es que una gran proporción de los 5.000 empleados del ministerio están trabajando desde casa. Otra ventaja es que, necesitando menos espacio de oficinas que antes, el ministerio ha logrado hacer un ahorro considerable. Los fondos así liberados han permitido crear espacios abiertos y con color, solucionar también algunos problemas técnicos por el camino. Esto es una sala de reuniones, aunque a primera vista no lo parezca. En el otro lado hay una sala de conferencias, pero como se puede ver, no hay ninguna pared entre las dos, lo que significa que hemos tenido que tener mucho cuidado con el ruido. Cuando dos grupos están teniendo reuniones al mismo tiempo, debemos asegurarnos de que no se molesten. Para esto, hemos instalado un sistema activo de reducción del ruido, para que podamos trabajar en un ambiente tranquilo y agradable. En todas partes encontramos este mismo ambiente propicio para la comunicación. Nadie tiene un despacho propio. Todo el mundo trabaja donde le gusta. Yo también trabajo en un lugar diferente cada día, entre mis colegas. Aunque a algunos mandos intermedios del ministerio no les gustó mucho el cambio, tuvieron que resignarse. Para el 80% de nuestros mandos intermedios no era un problema, pero para el 20% sí que era un problema, y para el 10% era un problema grave. ¿Y qué hicimos? Dejamos que la gente evaluara a sus mandos intermedios. Y si tenían una mala evaluación, dejaban de ser jefes. Así que tenían que cambiar. No había alternativa. Una vez al año puedo evaluar a mi jefe, explicar lo que falla y lo que podría mejorarse para que el equipo funcionase mejor y obtuviese mejores resultados. Necesitamos buenos jefes, y cuando la gente piensa que sus jefes no son buenos entrenadores, que no conectan con sus equipos y el funcionamiento de estos, los acaban echando. Y nosotros los echamos. Aún mejor, se puede hablar libremente. Se alienta a los empleados a hablar en las redes sociales para bien o para mal. En la mayoría de las organizaciones no puedes estar en las redes sociales durante las horas de trabajo, pero nosotros no tenemos horario de trabajo. Así que animamos a nuestros empleados a estar en las redes sociales. Tenemos una sola regla sencilla. Siempre hay que seguir la verdad. Y si la verdad no nos deja bien, no nos importa. Si es la verdad, se puede decir. Y cada vez que publicamos que tenemos un problema, la gente dice, lo que están haciendo es fantástico. Para Vinit Nayar, a quien ahora invitan los líderes empresariales de todo el mundo a ir a compartir sus ideas de vanguardia, la transparencia debe comenzar por el nivel más alto de la empresa. Antes de la era digital, nos comunicábamos, ¿no? Y cuando los directores generales y sus mandos comunicaban algo, la gente no podía saber cuáles eran sus intenciones reales. Pero con la llegada de la era digital, con todo lo que nos comunicamos, hay un mundo digital ahí fuera donde la gente se intercambia notas
Y tus verdaderas intenciones se saben. Si comunicas una cosa y tu intención es otra, te descubrirán. Perderás mucha credibilidad y después no podrás volverte a ganar la confianza de la gente. La comunicación ha perdido su relevancia. La intención es lo más importante. Así que, como líderes, vuestra intención debe ser muy clara. Debéis comunicar con honestidad cuál es vuestra intención y os ganaréis la confianza de la gente. Confianza. Eso es algo de lo que la sociedad en su conjunto está muy necesitada. ¿No es la crisis actual una crisis de confianza? El sistema se está desmoronando. Tenemos un problema de deuda, un problema de desigualdad, una situación ambiental que son claramente insostenibles. El problema es que también tenemos una clase política que está tan fuertemente imbuida de la idea de que cualquier tipo de política visionaria es imposible, que ya no son capaces de tener ninguna reacción de acuerdo a la escala del problema. Tenemos que reflexionar sobre el mundo en que vivimos, en el que el factor humano es siempre el primer factor que se puede recortar. Y siempre pensando en el corto plazo. De hecho, estamos en una dictadura del corto plazo. Y sin embargo, todo el mundo está de acuerdo en que tenemos que mejorar la seguridad en el empleo, huir de la pobreza, crear empleo, reindustrializar el país. Frente a todos estos problemas, estoy firmemente convencido de que la empresa tiene un papel importante que desempeñar, un papel esencial. Y esto nos lleva a otra reflexión, que es que la mayoría de las empresas no son ni muy innovadoras ni muy entusiasmantes. Así que tenemos que hacer las cosas de otra manera.